Vamos a ver esta expresión de B1 y B2 en un texto que les voy a compartir. También es un texto de máquinas eléctricas de Jesús Fraile Mora. Está dentro de la bibliografía y es el libro que siempre recomiendo para este nivel, que es bien sencillo de comprender, está bien explicado, digamos, porque tenemos el Chapman, por ejemplo, que de repente es muy técnico, entonces se nos produce, se nos produce algunos problemas de repente de comprensión, pero el Fraile Mora, como le digo, está muy bien explicado. Voy a ver aquí vamos a abrir este libro que lo tengo en PDF. Ahí está abriendo. Ya, a ver. Ese es el libro Máquinas Eléctricas, el que tengo la quinta edición yo aquí. Ese se lo voy a compartir por aula o se lo voy a enviar al correo. Ya no estoy seguro si se puede dejar un libro en PDF en aula o si no se los mando por correo directamente para que ustedes lo revisen. Ya, avancen con este libro de texto en la asignatura. Vamos a mirar aquí empieza con circuitos magnéticos y conversión de energía, principios generales de las máquinas eléctricas, transformadores. Aquí es donde estamos actualmente. Dice funcionamiento de un transformador ideal, principio de funcionamiento de un transformador ideal, página 172, ahí nos vamos. Estamos por aquí. Está despertando el computador recién. Ya, más adelante. Ya, acá tenemos el transformador. Aquí están las expresiones. Si fijan, ahí están las dos expresiones que teníamos y que habíamos dibujado en nuestra pizarra. Voltaje, ya vamos a ver la diferencia entre estos dos elementos. Ya aquí dice voltaje 1 es igual a E1,
que la E es la fuerza magnetomotriz, que también se mide en voltaje, pero cuando el transformador, consideramos el transformador real y ya no el transformador ideal, va a haber una diferencia entre estos dos elementos. Por ahora, si consideramos el transformador real, es decir, sin ninguna pérdida, estos dos tienen el mismo valor exactamente de voltaje. ¿Mm? Entonces, esta es la expresión, digamos, de donde sale el 4.44, por eso les dije que este valor, 4.44, es 1 dividido por raíz de 2, porque está considerando no el valor máximo, sino el valor RMS del voltaje, el valor eficaz del voltaje, por la frecuencia es aquí por el número de vueltas de su lado, ¿ya? Y por el flujo máximo. 444, frecuencia, N1, flujo máximo. Entonces, de esta ecuación consideramos algo bien importante. Si lo que vemos de aquí de la guía del libro aquí directamente de esta ecuación, es que el flujo máximo, ya si despejamos flujo máximo de aquí, vamos a ver que depende solamente de, vamos a mirarlo aquí en la pantalla, depende solamente, despejemos el flujo de acá, de la ecuación 1, por ejemplo, vamos a despejar el flujo máximo. El flujo va a ser igual a voltaje 1 dividido por 4.44 N1 por frecuencia. La frecuencia es igual para los dos lados, ¿ya? Y el flujo también es el mismo para los dos lados, tanto para primario como para secundario. Entonces, si se fijan en esta expresión, en la que tenemos abajo donde despejamos la frecuencia, deducimos de esta ecuación que el flujo solo depende del voltaje. El flujo dentro del núcleo, ya esto es dentro del núcleo magnético, este flujo depende del voltaje que apliquemos al primario y también depende del número de vueltas y de la frecuencia. Pero la frecuencia no cambia, la frecuencia es una constante para la fuente. Nosotros no vamos a trabajar con fuentes de frecuencia variable, no vamos a considerar fuentes de frecuencia variable para el estudio del transformador, sino que vamos a estudiar el transformador solo con frecuencia fija. Después, cuando estudiemos el motor de inducción, ahí vamos a estudiar los efectos de la variación de frecuencia en el motor de inducción, porque ahí se usa el variador de frecuencia para cambiar la velocidad del motor de inducción, pero no se usa nunca una frecuencia variable para un transformador o antes de un transformador. Por lo tanto, consideramos la frecuencia fija. La fuente tiene una frecuencia establecida y esa no cambia en el tiempo. El número de vueltas en el transformador también es fijo, también es un valor que no cambia. O sea, el número de vueltas viene por fábrica, depende de la fabricación del transformador. Y 4.44 es una constante. Por tanto, el flujo magnético en el núcleo, el flujo que se establece en el núcleo magnético, solo depende del voltaje que estemos aplicando. ¿Ya? Eso es importantísimo comprenderlo. Ya es algo que se deriva del estudio del transformador ideal. Todavía no estamos considerando el transformador con pérdidas, solo el transformador real, perdón, solo el transformador ideal. Y fíjense que flujo magnético, nuevamente vuelvo a repetir, el flujo en el núcleo solo depende del voltaje aplicado, ¿ya? Y no depende de nada más. O sea que
deberíamos tener el mismo flujo en el transformador, ya sea lo tengamos en vacío o lo tengamos con carga. La carga que le apliquemos al transformador, según esta ecuación, no nos va a hacer variar el flujo magnético en el núcleo. Eso es algo importante que vamos a tener en mente para estudiar más adelante cuando veamos el transformador real, ¿ya? O sea, más adelante en esta misma clase, cuando veamos el transformador real, consideremos esto, ¿ya? El flujo depende solamente del voltaje, ¿ya? De ninguna otra cosa. Vamos a volver a esta lámina pronto. Entonces, el funcionamiento del transformador ideal es bastante simple, no tiene mayor complicación. Vamos a ver la guía que les dejé la semana pasada de transformador real, perdón, de transformador ideal. ¿A dónde está acá? Transformador guía 1. Para que veamos ahí, aquí está. Esta es la guía de transformadores que les pedí que revisaran. Aparecen ahí los devanados y todo el asunto. Acá y aquí nos vamos a centrar en esta figura. En el transformador ideal, aquí lo tenemos conectado y en vacío. En vacío significa que no tiene una carga eléctrica conectada aquí al secundario. Tenemos una fuente de valor U1 aplicada al primario. Aquí esta U nosotros la consideramos como B1 y E1. Aquí se ve un poco la diferencia entre B1 y E1, pero que en el transformador ideal son iguales, ¿no? Son el mismo punto para nosotros. E2 y B2 también son el mismo punto para nosotros. Ya no hay ninguna diferencia, por eso todavía no vemos en qué se distinguen. Aquí consideramos una polaridad nosotros de la fuente. La fuente sabemos que es alterna, por tanto su polaridad varía ya 50 veces por segundo, suponiendo que sean 50 Hz. Pero aquí consideramos una polaridad, entonces quiere decir que la corriente en este momento, cuando sacamos la foto, cuando consideramos polaridad del transformador, estamos considerando en un instante dado, ya, como si le sacáramos una foto y justo pillamos el positivo aquí y el negativo acá. Es decir, justo pillamos la corriente entrando por este punto, por el punto superior de la bobina. Por aquí consideramos que está entrando la corriente. Y como está entrando por acá, por la ley de la mano derecha, ¿se recuerdan ustedes? Consideramos que el flujo va hacia arriba, ¿ya? Y da la vuelta, y vamos a considerar en el transformador ideal que no hay flujos de dispersión, no hay ningún flujo que vaya por el aire, todo el flujo se va por el núcleo, y todo el flujo también es aprovechado por la bobina número 2. Ya por eso decimos que el flujo en el primario es igual al flujo en el secundario, y el mismo flujo se devuelve sin pérdida, y es el flujo que está ahí circulando por el fierro del transformador. Ya el flujo tiene una forma senoidal, recuerden ustedes también, o sea que está siempre variando en el tiempo, está aumentando su valor hasta llegar a un máximo, luego desciende, llega a cero, cambia su polaridad hasta un máximo negativo, vuelve a cero, y así continuamente este flujo está variando en el tiempo. Por tanto, aquí siempre hay un voltaje en el secundario, ya porque por ley de Faraday, que va a haber voltaje inducido siempre que haya
una variación del flujo en el tiempo. ¿Ya? Es menos n por decía de t, ese es voltaje inducido. Va a haber un voltaje 2 acá, que en este caso tiene esta polaridad. Ya consideramos esta polaridad que la corriente está saliendo por aquí, y la polaridad la consideramos por la ley de Lenz. Es decir, la polaridad de este voltaje inducido debe producir una corriente en la bobina que se oponga a este flujo magnético. ¿Ya? Cuando se aparece una corriente en el secundario, en el caso de aparecer una corriente por aquí, esta corriente debe desmagnetizar el flujo o debe ayudar a que este flujo sea menor. Por eso se consideran estas polaridades de la manera que está enrollado aquí el transformador, el secundario del transformador. Como este es positivo y este es negativo, si aquí nosotros hacemos un cortocircuito, la corriente iría de positivo a negativo, o sea, iría de aquí hacia abajo. Y por la ley de la mano derecha, si la corriente va en este sentido, vemos que esta corriente que aparecería en el secundario en el caso de cortocircuitar o poner una carga, la corriente del secundario a su vez produciría un flujo en el sentido contrario al flujo que está provocando la inducción magnética. ¿Ya? Eso se ve aquí más abajo en la guía, aquí, por ejemplo, que se ve si cortocircuitamos el secundario, o sería lo mismo si ponemos una carga y aparece una I2, esta I2 provocaría un flujo en esa dirección, por eso aquí dice flujo magnético originado por E2, es un flujo contrario, por eso le llamamos un flujo desmagnetizante, es decir, que cuando aparece corriente en el secundario, produce un efecto desmagnetizante en el núcleo. Va a ayudar a que el flujo magnético se haga más pequeño. Y acá llegamos a la relación de transformación. Pero esto es importante. ¿Ya? Esto es importante considerarlo para ver qué pasa cuando aplicamos carga. Vamos a dibujar aquí un transformador. El transformador en vacío es súper sencillo, súper fácil el transformador ideal es muy fácil digamos, de trabajar. Es un núcleo, que vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dibujarlo aquí nuevamente, un núcleo de material ferromagnético. Es las bobinas de primario y secundario. Vamos a dibujarla aquí. En este sentido, fuente de alterna conectada. Y vamos a considerar también positivo el punto superior. Ya, aquí vamos a considerar el positivo. Como les dije, es como si le sacáramos una foto ya a la polaridad, pero no vamos a usar la nomenclatura de positivo y negativo. Ya vamos a usar un punto que se le conoce como punto de polaridad. Aquí arriba, vamos a considerar aquí un punto. Aquí. Ese punto dibujado, ahí significa que está entrando la corriente por ese lugar, digamos, ya está entrando la corriente por arriba, ya por la parte superior del transformador. Eso significa ese punto, que la corriente tiene esta dirección. No vamos generalmente a dibujar la corriente, pero ahora lo vamos a hacer. La corriente entra por el punto superior, eso significa ese punto. Y si la corriente entra por ahí, por la ley de la mano derecha, ya recuerden ustedes la ley de la mano derecha que nos ayuda a identificar el flujo, vemos que la ley de la mano derecha es algo así. Tenemos la corriente está en esa dirección, por lo tanto la dirección lo hacemos con estos dedos,
va enrollando la bobina en esa manera, por tanto el flujo va hacia arriba. Si esta bobina estuviera enrollada al otro lado, es decir, si este conductor pasara por detrás de la bobina y tuviera este tipo de enrollamiento, entonces la ley de la mano derecha sería a la inversa y produciría un flujo hacia abajo. Así como está enrollada, por lo general lo dibujamos así por convención, eh, la corriente que fluye por esa bobina va a producir un flujo hacia arriba. Dibujamos entonces nuestro flujo magnético en esa dirección. Ya vamos a considerar ahora una bobina dibujada en el otro sentido. Ya voy a revisar aquí cómo está para dibujarlo en el sentido contrario. Ya vamos a hacer aquí la bobina. Ya, el secundario va a estar enrollado de esa manera, ¿no? Que es al revés de cómo estaba dibujado en la guía, cuando vimos recién. Entonces, ¿qué polaridad tiene esta bobina? En la polaridad la consideramos que si hacemos un cortocircuito aquí o si ponemos una carga, la corriente que circule por estos alambres tiene que producir un campo magnético que se oponga al campo magnético que lo está produciendo. Eso es por ley de Lenz, ya por la ley de conservación de la energía. Miramos aquí entonces y vemos que si la corriente saliera por la parte de arriba, digamos, hacia la carga, en el caso de cortocircuitar aquí, si tuviera esta dirección, entonces la, la corriente por este alambre de aquí iría hacia allá, hacia la izquierda, aquí también iría hacia la izquierda, de aquí también hacia la izquierda, o sea, la corriente vendría por acá, pasaría por detrás del núcleo, ahí y ahí, y por la ley de la mano derecha, ya ponemos nuestra mano derecha ahí, iría en este sentido y produciría un flujo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, no es esa la dirección de la corriente no está saliendo de aquí, no está circulando en esa dirección, la corriente debe estar circulando en la dirección opuesta. La corriente debería estar entrando por este punto y saliendo por este. O sea, dibujamos el punto aquí abajo. Este es nuestro positivo. Ahora, este va a ser nuestro positivo. Por lo tanto, si ese es nuestro positivo, estamos diciendo con ese puntito que la corriente, cuando haya una carga puesta en el secundario, la corriente va a salir por acá. O va a tener la corriente va a tener esta dirección. ¿Cuándo? Obviamente cuando conectemos una carga. Si está ahí en vacío, la corriente es cero. ¿Por qué? Porque si sale por acá, por abajo, entonces vemos que se produce aquí un flujo. Si vemos la ley de la mano derecha nuevamente, es así y el flujo va a ir hacia arriba. O sea, el flujo que va a provocar esta I2, el flujo que va a producir esta corriente I2 siempre se tiene que oponer a este flujo, digamos, que está circulando producto de alimentar la bobina primaria. Ya no sé si hay una dudas, preguntas, consultas. Ya hay que darle un par de vueltas a esto como para entenderlo bien. Ya, pero ya lo vamos a ver cuando le pongamos carga a esta cosa. Tenemos entonces
Así entonces establecemos la polaridad. ¿Ya? Aquí estamos diciendo que la polaridad está aquí abajo, al contrario de lo que hay en la guía. Ya si se fijan, en la guía está enrollado el secundario al revés que acá. ¿Ya? Aquí este alambre pasa por encima del núcleo, ¿ya? Y este alambre pasa por debajo, o sea, está en el otro sentido enrollado, y cambia la polaridad, y la polaridad está aquí arriba. ¿Sí? Nosotros, o sea, en la fabricación se puede construir de esta manera, o se puede construir con los dos puntos aquí arriba. Ya vamos a ver en la práctica, en el laboratorio de la próxima semana, cómo determinar la polaridad de un transformador, ya que se hace con un ensayo para determinar polaridad. Así es entonces el transformador ideal en vacío. Ya hay consideraciones que vamos a ver acuérdense que estamos viendo el transformador ideal. El transformador ideal en vacío, o sea, que cuando no hay conectada una carga acá, claramente la I2 va a ser igual a 0, ¿va? En vacío. Coloquémosle aquí en vacío, I2 es igual a 0. Ya no hay corriente en el secundario, claramente porque está en vacío, están abiertos aquí estos terminales, pero en el transformador ideal también I1 va a tener un valor igual a 0. ¿Ya? Por aquí no va a circular corriente. Y ahí ustedes me pueden alegar, oiga, profe, ¿cómo es posible que no pase corriente por ahí si es una bobina, si está cerrado el circuito? Sí, pero la corriente que pasa por ahí, por I1, es la corriente que llamamos corriente, le llamamos corriente de vacío o corriente de magnetización, y esa corriente es producto es solo pérdida o equivale a las pérdidas en el núcleo del transformador. Es la corriente necesaria para producir este magnetismo y es la responsable de las pérdidas por temperatura en el núcleo del transformador, y esas no las consideramos, ya no las estamos considerando. Entonces hacemos una idealización y decimos que I1 es igual a 0, ya que no hay corriente en el primario cuando no hay corriente en el secundario. Eso es solo en el transformador ideal. Ya consideramos un núcleo ideal, por lo tanto la corriente que va a circular aquí es una corriente necesaria para magnetizar el flujo, una corriente magnetizante. Que es tan pequeña, es tan baja, que la podemos considerar igual a 0. ¿Ya? Lo que quiero que veamos ahora y que nos quede más o menos claro es qué ocurre cuando conectamos una carga. O sea, qué pasa cuando en estos terminales del secundario nosotros, vamos a dibujarla con este color. ¿Qué pasa cuando acá nosotros conectamos a estos terminales y ponemos aquí una carga eléctrica? Puede ser de cualquier naturaleza, una ampolleta, una estufa, lo que sea. Y aquí vamos a conectar una carga. La corriente va a circular en esta dirección, ya según esta foto que le sacamos, cuando la corriente, esta polaridad significa que cuando la corriente vaya entrando por este punto en la bobina, aquí la corriente va a ir en esa dirección. O sea, cuando la corriente I1 entre por la parte superior, acá del transformador, por esta parte superior la corriente va a ir en ese sentido. Va a ir hacia adentro. I2. La I2 tiene ese sentido de circulación, cuando la I1 tiene ese sentido de circulación. Ya recordemos que esto está siempre cambiando, siempre variando, es corriente alterna, el flujo también está variando, pero este flujo, el flujo producido por la corriente secundaria, por la corriente I2,
siempre se va a oponer al flujo que le está generando. Eso es ley de Lorentz. Entonces, aquí viene la paradoja, que conectamos nosotros una carga, ya de cierta potencia, digamos, y podemos calcular el valor de esta corriente conociendo la potencia y el factor de potencia de esta carga. Si conocemos de aquí la potencia P, conocemos el factor de potencia Fp, con estos dos datos, potencia y factor de potencia, nosotros podemos calcular la corriente I sub 2. Porque también conocemos, estamos suponiendo que conocemos el voltaje. Entonces, aquí va a circular una corriente I sub 2, y la circulación de esta corriente va a producir aquí un flujo magnético desmagnetizante en esa dirección. Eso quiere decir que estos dos flujos se van a oponer y que el flujo total en el núcleo va a hacerse más pequeño. Ya va a disminuir el valor del flujo magnético en el núcleo. Pero aquí entramos en una gran contradicción con lo que dijimos anteriormente. Porque anteriormente habíamos dicho que el flujo magnético en el núcleo, ya aquí cuando despejamos el flujo máximo de esta expresión, acá, despejamos aquí el flujo, dijimos ya al comenzar la clase que este flujo solo depende del voltaje aplicado, no depende de la corriente que haya por las bobinas, o sea, no depende si el transformador está en carga o está en vacío, solo depende del voltaje, del número de vueltas y de la frecuencia. Y aquí, cuando pusimos la carga, acá nosotros conectamos la carga, no cambió ni el número de vueltas ni la frecuencia, y tampoco cambió el voltaje. O sea, fíjense aquí, miremos aquí este circuito, ya, porque aquí es cuando la naturaleza entra en contradicción. Este flujo magnético dentro del núcleo, flujo total, el flujo que está circulando continuamente aquí en el núcleo, depende solamente del valor de este voltaje, del valor del voltaje 1, este que estamos aplicando acá. V sub 1 tiene cierto valor en volt, y el flujo magnético que circula por el fierro depende solamente de ese valor y del número de vueltas de la bobina primaria y de la frecuencia. Y no depende entonces de la corriente si hay carga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo resuelve esto la naturaleza? ¿Ya? Aquí pusimos una carga, hay una corriente circulando por la bobina secundaria, y esta corriente produce un flujo contrario que hace disminuir, o sea, tiende a disminuir el flujo, pero el flujo no puede disminuir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el flujo debe mantenerse constante en el fierro, porque el flujo solo depende del voltaje. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Eh, el flujo, cuando, podríamos decir, cuando tiene esa tendencia a disminuir por el flujo resistente, acá este flujo antagónico, entonces inmediatamente para mantenerse constante, mantenerse fijo por este voltaje, lo que hace es pedirle más corriente a la fuente. Lo que hace automáticamente es aumentar la corriente I sub 1. La corriente 1 va a venir a reforzar este flujo magnético hasta que este flujo sea el mismo que había anteriormente. O sea, recuerden ustedes que la fuerza magnetomotriz del primario, ¿ya? La fuerza magnetomotriz la comparábamos con el voltaje en un circuito eléctrico, es N1 por I1. Y la fuerza magnetomotriz de la parte secundaria es N2 por I2.
Entonces, cuando aparece aquí, cuando empieza a circular corriente por el circuito del secundario y aparece este flujo antagónico y el flujo en el fierro quiere disminuir porque se están oponiendo dos flujos, antes de que este flujo disminuya, aumenta la corriente I1 para reforzar la fuerza magnetomotriz del primario y reforzar este flujo que está aquí en morado, hacerlo más grande y mantenerlo constante. O sea, este flujo permanece constante sí o sí. Siempre va a permanecer ahí constante el flujo magnético. Entonces aquí podemos nosotros forzar, ya podemos sacar, aumentar esta carga para que aumente esta corriente, ¿ya? Y si aumentamos esta carga, la corriente I2 va a crecer más, este flujo antagónico va a crecer más también, o sea, el efecto desmagnetizante va a ser más fuerte, y inmediatamente aquí en la bobina 1 va a haber más corriente circulando para reforzar este flujo y que el flujo permanezca constante. Acuérdense ustedes que el flujo no va a disminuir, porque el flujo está enlazado con este voltaje y tiene que responder este flujo a este voltaje solamente. Entonces, aquí le podemos seguir subiendo la carga, aumentando más carga, poniendo más carga, o sea, si esto fuera iluminación, por ejemplo, prendemos otra ampolleta, otra, y más, y más, y más, y más, y más, hasta que esta corriente supere la corriente para la cual el transformador fue diseñado. ¿Qué pasa en ese caso? Si nosotros sacamos más corriente, le ponemos y sobrecargamos el transformador, bueno, lo que pasaría, digamos, en un transformador real es que la temperatura va a quemar el dieléctrico, pero aquí estamos en un transformador ideal que no genera temperatura. Este transformador ideal no produce pérdidas por temperatura, por tanto podemos sacarle aquí una corriente infinita. Estamos sacándole más corriente de la que el transformador es capaz de entregar. Aquí este flujo antagónico se va a hacer también muy intenso y lo que va a pasar es que la corriente que nos va a pedir aquí va a ser cada vez más solamente hasta que la fuente ya no pueda dar más corriente. Y una vez que la fuente se quedó corta y no pueda entregar más corriente, y este par antagónico obligue a bajar el flujo en el núcleo, lo que va a ocurrir es que la fuente se nos va a caer. O sea, el voltaje en la fuente va a disminuir obligatoriamente. Y ahí lo que vamos a hacer es, vamos a tener un transformador sobrecargado y también una fuente sobrecargada. O sea, la fuente también tiene un límite. Ya supongamos, por ejemplo, que esta fuente es capaz de darnos 100 amperes solamente. Eso quiere decir que nosotros también tenemos un límite de carga para conectar acá. O sea, nuestro transformador obviamente también tiene un límite, pero en el transformador ideal podemos hacer pasar una corriente infinita sin problemas, porque la corriente no está produciendo temperatura, estamos considerando que no hay resistencia en los devanados, por tanto no hay problema todavía con el transformador. Pero si nosotros conectamos una fuente que, por ejemplo, una carga, y la carga nos pide 10 amperes, ya esos 10 amperes van a producir un flujo antagónico, este flujo va a tener la tendencia a disminuir, pero como no puede disminuir, va a pedir más corriente. Nosotros seguimos aumentando la carga, va a pedir más corriente siempre, va a pedir más corriente por la bobina 1 para mantener el flujo constante, hasta llegar a los 100 amperes que la fuente puede entregar. Si nosotros continuamos subiendo la carga en el secundario, para que haya más corriente por el secundario y se refuerce este flujo desmagnetizante, va a llegar un punto simplemente donde la fuente no va a poder entregar más. Si la fuente está hecha para 100 amperes y ya llenamos esa cuota y uno necesita hacer más de 100 amperes, entonces la fuente colapsa, digamos, y el V1 se va al piso. O sea, si aquí estaba entregando un voltaje de 220 volts, ¿ya? Y nosotros superamos la capacidad de la fuente, lo que va a pasar es que este voltaje se va a venir al suelo.
a empezar a, ya no va a entregar 220, va a entregar 100, 90, 50. La fuente se va a ir abajo y por lo tanto este flujo también baja, como que ya no se puede mantener el ciclo ya de funcionamiento del transformador. Entonces, por eso, cuando nosotros conectamos una carga al transformador, aumenta, o sea, aparece la corriente I2 y también va a aumentar esta corriente I1 producto de la carga. ¿Ya? Esta corriente I1 aumenta porque conectamos aquí una carga y ese aumento de la corriente en el primario se explica por este efecto desmagnetizante de la corriente del secundario. ¿Ya? Eso tengan claro ese proceso, ese fenómeno que se produce ya producto de esta ecuación. ¿Ya? La culpa la tiene esta ecuación. ¿Ya? Las ecuaciones, acuérdense ustedes, no son un capricho del que la escribió, sino que reflejan lo que ocurre realmente en la naturaleza. Entonces, en la naturaleza del electromagnetismo, digámoslo así, cuando hay corriente alterna, el flujo magnético en el núcleo depende solamente del voltaje, se mantiene enlazado al voltaje. Y producto de eso, entonces cuando nosotros conectamos una carga al transformador, esta corriente que circula por aquí, por el secundario, produce un efecto desmagnetizante. Siempre la corriente por el secundario va a tender a desmagnetizar el núcleo por ley de Lenz. Ya Lenz fue el que descubrió esto, digamos, y por eso en la ley de Faraday el voltaje inducido tiene un valor negativo, para decir que esta corriente que se genera, la corriente inducida, provoca un campo magnético opuesto al campo magnético que la está generando. Esto es necesario que sea así para que se respete la ley de conservación de la energía. De otra manera, imagínense ustedes que la naturaleza funcionara al contrario y que esta corriente apoyara al flujo inicial. Entonces nosotros podríamos alimentar aquí el transformador con algún voltaje pequeño y aquí podríamos sacar infinita corriente, ¿ya? Porque cuando conectáramos una carga, como esta corriente apoyaría el flujo, entonces aquí habría cada vez menos corriente. Eh, Podríamos alimentar una carga muy grande sin tener corriente en el primario. Ya claramente ahí hay un problema, ya habríamos descubierto una máquina de movimiento continuo, digamos, una máquina que podríamos sacar infinitamente energía desde aquí, amplificaríamos la energía, digamos, y quebraríamos una ley que es la ley de las leyes en la física, que es la ley de conservación de la energía. ¿Ya? La ley de conservación dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, conocida como la primera ley de la termodinámica. Por tanto, si yo estoy alimentando una carga y esta carga está disipando energía, esa energía tiene que salir de algún lado y en este caso cuando conecto una carga, la energía viene por la corriente que le pido a la fuente. Conecto una carga, inmediatamente le pido aquí por el primario más corriente para mantener el flujo. Si le conecto más carga, más corriente le tengo que pedir para mantener el flujo. Aquí voltaje y flujo están iguales y el voltaje, si el voltaje no varía en la fuente, el flujo por el transformador no va a disminuir. Ya, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, este voltaje está enlazado con el flujo por esta expresión que vimos acá. Entonces eso hace que más carga, más corriente en el secundario y más corriente en el primario. Eso es lo que ocurre básicamente en un transformador ideal cuando yo le pongo una carga. Ya transformador ideal con carga. Ahora nos vamos a pasar de a poco al transformador real.
Ya vamos a ir viendo qué ocurre en el transformador real. Y primero vamos a considerar que el núcleo es real, ¿ya? O sea, que el núcleo sí tiene pérdidas. Eso va a ser el primer paso para acercarnos al transformador real. Ya el transformador real, acuérdense que vamos a considerar también resistencias vamos a considerar la resistencia óhmica que tiene cada uno de los devanados y también los flujos de dispersión. Ya, vamos a hacer inmediatamente el circuito equivalente de un transformador real. Vamos a dibujar algo que se conoce como el circuito equivalente del transformador, que es como los fenómenos que ocurren dentro del transformador real, pero modelados en un circuito eléctrico, ya modelados en un circuito eléctrico. Entonces, vamos a dibujar aquí los bornes del primario. Y en los bornes del primario ahora vamos a considerar los flujos de dispersión y la resistencia de la bobina primaria. Y eso lo vamos a dibujar como una bobina y una resistencia en serie. O sea, vamos a dibujar aquí esto. Vamos a dibujar una resistencia y una bobina en serie. A eso le vamos a poner nombre, ¿verdad? Esto va a ser R1 y esto va a ser X1, ¿ya? Y esta resistencia y esta bobina van a estar representando a la resistencia óhmica de la bobina primaria, y esta bobina va a estar representando al flujo de dispersión en la bobina primaria. ¿Se recuerdan que yo les dije que había un flujo en la bobina primaria acá? Había un flujo que no se canalizaba por el núcleo, sino que se iba aquí por el aire. Es un flujo rebelde que no se quiere ir por el fierro, sino que se va por el aire, y ese flujo se pierde, finalmente no se utiliza por la bobina secundaria. Entonces ese flujo de dispersión lo vamos a modelar, digamos, se hace la modelación en un circuito eléctrico mediante una bobina que llamamos X1. Ya, esto entonces, esta bobina y esta resistencia me están representando lo que ocurre en la bobina primaria. ¿Ya? Esta resistencia está representando las pérdidas en la bobina primaria por temperatura. La resistencia es la que disipa temperatura. Ya la bobina no disipa temperatura, la resistencia sí. Por tanto, esta resistencia me está diciendo que hay una pérdida en la bobina primaria, porque la bobina tiene una resistencia. ¿Ya? Y va a haber una pérdida por efecto Joule de la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Mm? Eso es lo que ocurre en la bobina primaria. Luego tenemos lo que ocurre en el núcleo. ¿Mm? Lo que ocurre en el núcleo. Y lo que ocurre en el núcleo lo vamos a modelar con dos ramas en paralelo, una resistencia en paralelo que va a representar las pérdidas del núcleo, y una bobina esto en paralelo. ¿Ya? Esta resistencia que está aquí va a representar las pérdidas en el núcleo. ¿Ya? Va a ser esta X, le vamos a llamar la reactancia de magnetización. La reactancia magnetizante, esto va a representar las
la producción, o está representando la producción del campo magnético, del flujo en el fierro, y esta R va a representar las pérdidas en el núcleo, ¿ya? R no es una resistencia óhmica que podamos medir, ya, sino que es solo un modelo, está representando las pérdidas en el núcleo. Aquí vamos a cerrar el circuito. Vamos a cerrar aquí el circuito de esa manera. Aquí tenemos entonces, de aquí para allá, vamos a dibujar el secundario. Aquí hay un enlace, ya aquí vamos a dibujar un enlace entre primario y secundario, ya que lo vamos a dibujar de esta manera, como si aquí tuviéramos un transformador real, ¿ya? El transformador ideal, perdón. Acá tenemos resistencia y reactancia del secundario, y aquí terminamos el circuito. Esto que hay acá es el enlace magnético que representa mi transformador ideal. Esto que vamos a ver acá, esto que está con verde es el transformador ideal. Todo lo que está fuera de ese transformador ideal es lo nuevo que se agrega cuando consideramos el transformador en su forma real. ¿Ya? Esto es R2 y esto es X2, o sea, esta resistencia está mostrando la resistencia de la bobina secundaria, y esta bobina está representando el flujo de dispersión, perdón, ahí me desenfoqué. Esta bobina está representando el flujo de dispersión en la bobina secundaria, que también existe un flujo de dispersión en la bobina secundaria o un flujo que se va por el aire. Entonces, a esto que estamos aquí, que lo vamos a trabajar un poco más adelante también, le llamamos circuito equivalente del transformador, ¿ya? Y tenemos todos los fenómenos del transformador incluidos aquí. Acá en esta parte tenemos los fenómenos de la bobina primaria, una resistencia y un flujo de dispersión. Acá tenemos el efecto en el núcleo magnético, ¿ya? Una resistencia que me dice que el núcleo disipa cierta temperatura. Eso lo que ocurre en el núcleo. Y acá me está representando lo que ocurre en la bobina secundaria. Una resistencia en el secundario y un flujo de dispersión en el secundario. Eso entonces es el circuito equivalente del transformador con, si lo ven ustedes aquí, tres tipos de pérdidas. Aquí las resistencias me están indicando pérdida por temperatura. Hay una pérdida en el cobre, ya que es una pérdida por temperatura en la bobina primaria y en la bobina secundaria, ya correspondiente aquí a R1 y R2, y hay otra pérdida en el núcleo, que es la corriente ahí que pasa por esa resistencia RM. Ya vamos a volver a este esquemita más adelante, como les dije. Vamos a mirar ahora acá el texto de Fraile Mora, el que les voy a entregar. Y vámonos a aquí lo tenemos.
Ya. Vamos a ver esta imagen, ya que es un transformador, dice abajo, dice transformador monofásico con núcleo real. ¿Ya? O sea, solo vamos a considerar que el núcleo es real, ya no lo vamos a idealizar como antes. Antes idealizábamos el núcleo cuando hablamos de transformador ideal, consideramos el núcleo sin pérdidas, completamente con una permeabilidad infinita, ya que no tiene ningún tipo de pérdidas. Sin embargo, aquí claramente dice, ¿verdad? Dice pérdidas en el fierro, arriba, pérdidas en el fierro distintas de cero. O sea que aquí el núcleo es real. Todavía no vamos a considerar, en este dibujo no está considerando las resistencias de la bobina primaria y de la bobina secundaria, ni los flujos de dispersión. Ya por eso no hay una resistencia y una bobina en serie aquí, ni una resistencia y una bobina en serie acá, como nosotros la dibujamos en nuestro circuito equivalente. Ya aquí solo vamos a considerar en primer lugar el núcleo real, y las bobinas todavía las vamos a considerar de forma ideal, ya para ver solo el efecto del núcleo. Vamos a ver primero qué pasa cuando el núcleo se vuelve real, digámoslo así, ya cuando dejamos de ver el transformador como el transformador ideal, pero primero solo vamos a ver en qué nos afecta que el núcleo sea real en este caso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a considerar en primer lugar. ¿Ya? ¿Qué produce que el núcleo sea un núcleo de fierro real? Ya acá, no sé, miremos bien esta con detalle aquí el enlace magnético. Quiero que consideremos aquí algunas cosas. En primer lugar, la polaridad. Ya démonos cuenta que la polaridad que se asigna acá está el positivo arriba y el negativo abajo. En este dibujo se decidió, o el autor decidió poner toda la simbología posible, ¿ya? Porque generalmente o ponemos positivo y negativo o ponemos el punto, ¿ya? Generalmente no hay para qué usar las dos simbologías a la vez. Ya acá, como trabajamos, cuando hacemos los cursos, preferimos usar el punto. Entonces no le ponemos negativo y positivo, solo le ponemos el punto ahí, y ya entendemos por ese punto que cuando la corriente entra por el punto, aquí la corriente va a estar saliendo por el punto. Eso significa, si la corriente entra por el punto acá, acá la corriente sale por el punto. Ese es más o menos lo que eso significa, y no le pondríamos entonces positivo y negativo acá en el secundario tampoco, solamente dibujando el punto ya es suficiente. También tenemos la designación de eh, de los terminales de las bobinas. Ya tenemos aquí una A y una A' mayúscula para el primario, y una A y una A' minúscula para el secundario. ¿Ya? Así designamos primario y secundario poniéndole letras mayúsculas al primario y letras minúsculas al secundario. Según la polaridad, fíjense que se cumple lo que habíamos dicho anteriormente. Si la corriente entra por aquí por arriba, fíjense en la dirección de la corriente. Aquí pasa por atrás, aquí por delante, por atrás, por delante, y eso produce, por la ley de la mano derecha, ustedes pongan sus dedos ahí en la dirección de la corriente, y el pulgar les va a dar hacia arriba, lo que quiere decir que el flujo va en esa dirección, el flujo va en el sentido circulando, en sentido horario, y acá la polaridad la conocemos porque cuando cerramos el circuito, o sea, cuando este switch que está aquí marcado con S se cierra, la corriente por esta bobina secundaria debe producir un flujo opuesto a este flujo que ya está aquí, está enlazado en el núcleo.
debe producir un flujo hacia arriba aquí o un flujo en un sentido antihorario. Y si cuando cerramos este switch, la corriente sale por arriba, sale por este punto, o sea, circula en este sentido, así, entonces vemos aquí que la circulación de esta corriente, si ustedes ponen los 4 dedos de su mano enrollando en el sentido de la corriente, aquí la corriente va para acá, aquí va para allá, aquí va para allá, se produce efectivamente un flujo contrario al que está dibujado aquí, o sea, un flujo antihorario. Por lo tanto, ese es el punto. Si esta bobina estuviera enrollada al otro lado, así como la dibujamos nosotros acá, ya recuerden que nosotros dibujamos lo que dibujamos ahí, ya ahí la dibujamos al contrario, la dibujamos en el otro sentido, la enrollamos en el otro sentido, y ahí el punto está aquí abajo. No está arriba como en el texto, sino que está aquí abajo porque la enrollamos en el otro sentido. Denle vuelta a eso ahí hasta que entiendan bien la polaridad. ¿Ya? Entonces aquí cuando cerramos el switch, la corriente tiene esa dirección, y cuando aparece la corriente I2, va a generarse aquí un flujo antagónico al flujo que está generando la inducción, y este flujo va a tender, o se supone que va a tender a disminuir, pero antes que disminuya el flujo, va a aumentar la corriente I1 para reforzar este flujo, y al reforzarlo entonces se mantiene constante, producto de este voltaje. Este voltaje y este flujo están enlazados por la ecuación que vimos anteriormente. Por tanto, cuando crezca la corriente secundaria, ya va a crecer la corriente primaria para reforzar el flujo constantemente. Ya, este es un transformador con un núcleo real, ¿no? Con un núcleo, digamos, que vamos a considerar sus pérdidas. Aquí dice pérdidas en el fierro distintas de cero. Y lo que yo quiero ver acá es este diagrama fasorial, para que veamos la corriente de magnetización. ¿Ya? Este es el que vamos a revisar. Porque cuando tenemos el transformador real ya en vacío, aquí fíjense que ya se hace una diferencia entre V2 y E2. O sea, V2 dice todavía que es igual a E2 porque no estamos considerando la resistencia en los bobinados. Aquí V1 igual a E1 y están en fase ambos. Ya, sin embargo, el I0, que es mi corriente de magnetización, aquí aparece con dos componentes. O sea, acuérdense ustedes que dijimos que en el transformador ideal considerábamos que la corriente en vacío era igual a cero. Sin embargo, en el transformador real no es así. En el transformador real hay una corriente que va a circular, y esa corriente va a provocar, esa corriente de vacío, digamos, va a provocar ciertos fenómenos. Volvamos aquí a mirar, aquí a ver el circuito equivalente. Esto que está entre líneas punteadas verdes es el transformador ideal, el enlace magnético. Y aquí afuera, o sea, todo el resto también es parte del transformador. Estos son los terminales.
pero es lo que corresponde al transformador real, o sea, son las pérdidas, podríamos decir así, del transformador. Entonces aquí, en este circuito, cuando esto está en vacío, ya cuando aquí está abierto, y nosotros alimentamos estos terminales con una fuente alterna, fíjense que va a haber una corriente, y esa corriente va a circular por R1X1 y va a circular por esta rama paralela, le vamos a llamar rama paralela, perdón, que me está mostrando los fenómenos que ocurren en el núcleo de fierro. Entonces la corriente va a entrar por aquí, se va a dividir en dos, va a pasar una parte de la corriente por la resistencia, otra parte por la XM, y va a retornar a este punto. Ese va a ser el camino de la corriente, porque aquí va a estar abierto. O sea, aquí, como no hay carga, la I2 va a ser igual a 0, no vamos a tener corriente en el secundario, y solamente la corriente del primario va a ser la corriente que va a estar circulando por XM, o sea, la corriente necesaria para producir el flujo en el fierro. Esta XM habla de del flujo magnético en el fierro, y esta resistencia es la pérdida en el fierro. Ya vamos a ver también, próxima clase, la naturaleza de esa pérdida, pero por ahora la vamos a mirar solo con esta resistencia. Esta resistencia es lo que se pierde por efecto de temperatura dentro del fierro. Entonces, cuando aquí está en vacío, vamos a tener esta circulación de corriente, y esta corriente le vamos a llamar corriente I sub 0 o corriente de magnetización, que ya la habíamos mencionado anteriormente. Esta corriente que pasa por la rama paralela se llama I sub 0, que es la corriente que viene por aquí, se divide en dos, vuelve, cuando esto está en vacío. I sub 0 siempre va a estar presente, aunque le pongamos carga, es la corriente que va a pasar por la rama paralela. Ya, si ustedes se fijan, por el conocimiento que ustedes tienen de circuito, la corriente que va a pasar por esta rama paralela no depende de la carga que yo ponga acá. ¿Ya? La corriente, cuando yo pongo carga aquí, la corriente va a aumentar aquí, ya en este recorrido, pero la rama paralela, siempre la corriente va a ser la misma, porque va a depender del voltaje primario y de los propios valores de esta resistencia y esta bobina. Y esto es la corriente de magnetización. A esta I0 le llamamos corriente de magnetización. Y vemos acá ya que esta corriente se divide en dos. Pasa por la resistencia y pasa por la inductancia. Esta corriente que pasa por la inductancia va a estar 90 grados atrás del voltaje. Y esta corriente que pasa por la resistencia va a estar en fase con el voltaje. A esta le vamos a llamar IFE. Ya esta creo que le llama I sub M o I sub 0. A ver, veamos aquí la designación de este texto. Ya, acá tenemos entonces el diagrama fasorial de eso que estábamos viendo en el circuito equivalente. Acá tenemos los voltajes. Estas dos flechitas corresponden a los voltajes. Y la corriente I sub 0, la corriente de magnetización, la corriente de vacío, está aquí. ¿Ya? Este vector nos está representando la corriente de vacío, que aquí se ve que está formada por dos partes. Por una corriente I sub mu, le pone el texto, que es la corriente que pasa por la bobina, que está 90 grados retrasada con respecto al voltaje, porque es una bobina pura, y una corriente I sub Fe, ¿ya? Que es una corriente que está en fase con los voltajes, porque es una corriente que pasa por una resistencia. Entonces,
de estos dos componentes, de la suma de estos dos componentes, se saca la I0, ya la corriente de magnetización. Y bueno, la corriente de magnetización, el ángulo que tenga, va a depender del valor de la resistencia y el valor de la bobina. Por lo general, la bobina es más el aporte de la bobina que de la resistencia. Aquí vemos que la corriente I sub mu es 3 veces aproximadamente más grande que la corriente que pasa por la resistencia. ¿Ya? Eso es así en la mayoría de los transformadores, o en prácticamente todos los transformadores, que se necesita más corriente para producir campo magnético. Esta I sub mu es la corriente que se usa para generar el campo magnético en el flujo, en el núcleo de hierro. I sub mu entonces es la que produce el campo. Esta corriente, que es la que pasa por esta bobina, esta es, le vamos a llamar igual que el libro de Fraile, I sub mu es la que pasa por la bobina. Y esta que pasa por la resistencia es I sub Fe. Estas dos, ya, una está en, aquí, vamos a tirar más atrás la cámara, ahí. Esa corriente I sub mu que pasa por la bobina, la dibujamos así. Está a 90 grados abajo, ya desfasada del voltaje que está en 0 grados, porque es una bobina pura. Esta es la corriente I sub mu, y esa corriente es necesaria para producir el campo magnético en el núcleo. Ya, esa es su función, producir el campo magnético en el núcleo. La otra corriente es esa corriente que pasa por la resistencia, que es I sub Fe, que la dibujamos aquí. I sub Fe. Esa es una corriente que es una corriente resistiva, es una corriente que circula por una resistencia, por lo tanto está en 0 grados con está en fase, digamos, con los voltajes, ya no tiene ningún tipo de desfase, y la suma de estas dos corrientes, tanto la de la bobina como de la resistencia, nos dan el valor de I sub 0, o de la corriente de vacío del transformador con un núcleo real. Aquí hacemos una suma y esta entonces es la I sub 0, o la corriente de vacío del transformador. Esta corriente I sub 0 es la corriente que va a circular cuando no tengo carga en el transformador. O sea, si el transformador lo tengo como un circuito abierto en el secundario, ya todavía no pongo ninguna carga, entonces la corriente que circule por la bobina primaria, ¿ya? Va a ser la I sub 0. Y esta I sub 0 tiene un ángulo bastante pronunciado. Ya dijimos que esta I sub mu es mucho más grande que la I sub Fe, por lo tanto este ángulo, que es el ángulo phi, es un ángulo bastante alto. Ya aquí estoy exagerando en este dibujo, exagero un poco I sub Fe. Aquí I sub Fe debe ser un poco más pequeño. Y este I sub 0 es cercano a 90, o sea, por lo general este ángulo phi tiene de 70 a 85 grados, o sea, es bien cercano a los 90. Y eso quiere decir que el coseno de phi
el coseno de phi, sí, aquí estamos diciendo que phi normalmente toma phi en la corriente de vacío toma valores cercanos a 90, ya cercanos a los 90 grados, digamos ahí 80 grados, 90, aquí quiere decir cercanos a 90. Esto quiere decir que el coseno de phi es muy bajo en este punto, es cercano a cero. Por lo generalmente coseno de phi varía en vacío, ya en un transformador, el coseno phi va a variar de 0,1 a 0,3, 0,4, pongámosle. Esa es la variación del factor de potencia en un transformador en vacío. ¿Por qué? Porque esta bobina, o sea, esta bobina no es, esta bobina y esta resistencia no son bobinas y resistencias reales, ya para que no se confundan. Son solo una representación de lo que ocurre en el fierro. Ya toda esta rama paralela es lo que ocurre en el fierro del transformador. Así que esta bobina y esta resistencia están representando solamente, es una modelación eléctrica de un fenómeno magnético. Así que en este modelo que estamos haciendo acá, esta bobina es mucho más alta en ohm que esta resistencia. Por lo tanto, I sub mu es más grande que I sub Fe, y eso hace que esta I sub 0 sea bastante inclinada aquí, y esta phi sea cercana a 90. Lo que hace que coseno de phi sea bien bajo, ¿ya? Y el coseno phi es el factor de potencia. Por lo tanto, el factor de potencia de un transformador en vacío es muy malo, cercano a cero. Generalmente cuando lo medimos en laboratorio tiene un valor de 0,2, entre 0,1 y 0,3, hasta 0,4 le podemos dar en un transformador más pequeño. Pero esos son los valores típicos ya de factor de potencia de un transformador en vacío. Ahora, cuando le pongamos carga, ese factor de potencia claramente se va a arreglar, y esta I sub 0, ¿no es cierto? Se le va a agregar el componente de la corriente de carga. Ya, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Ya, ahora nos vamos a quedar con ese transformador en vacío, transformador real en vacío. Entonces tenemos esta idea y la corriente de magnetización. Ya péguenle una revisada aquí al texto de Jesús Fraile Mora. Ya este texto se los voy a dejar en el aula, ya para que lo vean. Este es el diagrama fasorial de la corriente de vacío, de esta corriente que tenemos acá, de I1, digamos, cuando este interruptor está abierto. Cuando ese interruptor está abierto, no hay corriente por el secundario, el circuito está interrumpido, no hay corriente en el secundario, pero en el primario sí hay corriente, que es la corriente de vacío, la que acabamos de estudiar, ya que tiene una componente I sub mu, que es la corriente que genera el flujo magnético, y otra corriente I sub Fe, que es la corriente que produce las pérdidas en el fierro. Así que hasta ahí vamos a dejar. Ya próxima clase vamos a estudiar entonces el transformador real con carga, qué ocurre cuando cierro este switch, y vamos a ver también la naturaleza de las pérdidas en el núcleo y la naturaleza de las pérdidas en los devanados. Así que eso, muchachos, dejamos hasta aquí. No sé si hay dudas, preguntas, consultas. ¿Está todo claro o todo oscuro? Ok. Todo ok. Ya, lo bueno es que les queda la clase por lo menos para que la vuelvan a ver, y cualquier duda ustedes me la
me la lanzan ahí al correo Así es. y ahí vamos a encontrarnos ahora con el primer grupo y con el segundo de laboratorio. ¿Mm? El primer grupo tiene clases a las 11:30, creo que es. A ver, vamos a ver bien eh, vamos a ver bien el horario. Primer grupo, entonces, tiene clases a las 11:45. A las 11:45 y el segundo a las 14. Perdón, eh, a las 2, ¿no es cierto? Sí. Primer grupo, entonces. Ahora, primer grupo 10:45. Primer grupo 10:45 hasta las 12:15 y el segundo a las 14. Ya, ¿estamos claros con eso? ¿Con los horarios de taller? Ahí les voy a enviar entonces son las mismas ID para entrar a los laboratorios. Sin embargo, ahí se las voy a poner ahí en el aula. Así que eso, muchachos, nos estamos viendo ya más tardecito. Cuídense y pónganle al estudio. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe.